inspirar nos cargamos de energía pura. Cuando retenemos el aire, nuestro cuerpo se regenera. Cuando expiramos, sacamos todo el excedente, y cuando estamos vacíos, nos encontramos en un estado divino de reciprocidad. El momento en que el cuerpo y la mente se redistribuyen un mismo objetivo, se origina la energía. Cuanto más nos adentramos en su origen, más nos damos cuenta de la conexión entre la acción-reacción y la causa de su efecto. La energía cuántica es la versión holística de ese todo, que al igual que la magia, alimenta el movimiento del cambio. Se requiere de energía para encauzar los giros de perspectiva ante la realidad de la vida. La fuente tuvo una idea, un pensamiento, y el universo se creó. Las nieblas del caos se disiparon y el cosmos se volvió transparente. En consecuencia, la materia se hizo visible en esta dimensión que conocemos como realidad. Existe una realidad paralela, más allá de nuestra percepción. Cada una de las millones de decisiones que tomamos se proyectan en nuestra realidad. Y la opción que no hemos escogido queda en un estado de potencialidad, existiendo en otros mundos paralelos. La conciencia de la fuente original se expande más allá de lo que como mortales nos es posible imaginar. El hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, el carbono de nuestros genes, fueron producidos hace miles de años en el interior de una estrella que ya no existe. La ecuación de la vida tiene implicaciones causa-efecto que nos convierte en ondas piloto, venidas para dar el siguiente paso multidimensional. El objetivo es vivir conscientemente cada instante de la hora presente, siendo capaces de subir más arriba de los peldaños del autoconocimiento existencial. Las partículas elementales existen en un momento dado y dejan de existir con la llegada del otro momento. Al observar a la infinita mente viviente, nos encontramos con la energía de la conciencia, cuya energía cósmica
baja a este mundo para utilizar a nuestro cuerpo físico como su vehículo a través del ego para experimentar en función de las decisiones que tomamos. Con un pensamiento puedes alterar una energía y consecuentemente cambiar la realidad. Más allá de nuestra percepción, existe una realidad. Todo cuanto se considera existente requiere de una conciencia que lo materialice, y sin ella nuestro presente dejaría de tener un sentido racional. El reto es vivir en el presente, porque el pasado está, y el futuro es tan solo una proyección mental que genera ansiedad cuando lo previsualizamos como incierto. Pide, proyecta, y se te concederá en esta realidad paralela. Creer es crear.